Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener esta claridad. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Esto lo decimos tanto de las buenas como de las malas acciones. Muchas veces pensamos con algún cinismo de conciencia que nadie me pedirá cuentas, pero reconocemos que más fácil cae un mentiroso que un cojo, y por más que haya hipocresía o doblez de corazón en nuestra vida, al final nuestras acciones, tanto las buenas, acciones de santidad que quisieron ser ocultadas en un momento determinado, serán reconocidas y mostradas públicamente. También aquellas acciones mezquinas que ocultamos en el silencio del corazón serán descubiertas y motivo de reflexión y de crítica por parte de los demás. Obremos siempre de tal manera que no vivamos en la noche y la oscuridad, sino que tengamos un obrar, un hablar, un pensar con total transparencia, como sometidos al escrutinio de los demás. Si hay algún miedo en la vida, no puede ser a la muerte física, a la enfermedad, a la vejez. Jesús afirmará: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. De hecho, lo entendemos de manera clara. El cuerpo, como un organismo biológico que es, vive todo el proceso de nacer, crecer, desarrollarse, madurar, envejecer, deteriorarse y morir, la aniquilación. Pero Jesús hace una advertencia más severa en este segundo punto: temamos al que puede matar el alma espiritual. Eso es solamente acción del pecado y detrás está el maligno, aquel que nos puede alejar definitivamente de Dios, aquel que puede estropear el proyecto amoroso y sabio de Dios sobre nuestra vida. Temamos, no al que puede agredir nuestro cuerpo, pero no puede hacer nada más. De hecho, el cuerpo de Jesús fue agredido, fue flagelado, fue azotado, fue crucificado, pero nadie pudo tocar su fe, su confianza, su esperanza y su amor por el Padre Dios. Temamos solamente a los que matan el alma. ¿Cuántas veces una imagen, cuántas veces una conversación inadecuada, cuántas veces un proyecto que leemos espontáneamente a través de las redes sociales pueden sembrar malicia en nuestro corazón y desviar el proyecto amoroso de Dios sobre nuestras vidas? Temamos solamente al que puede alejarnos del amor de Dios, a la confianza plena en Dios, a superar los miedos, reconociendo que si el buen Dios cuida de los gorriones y pajarillos del cielo, con cuánto más cariño no cuidará de cada uno de nosotros. Jesús, como nadie, reconoce que el miedo hace parte de la naturaleza humana. Por eso encontramos a lo largo no solo de los evangelios, sino de toda la Biblia, 365 menciones a esta palabra: no tengan miedo. Al parecer como que fuera una para cada día de los 365 días o jornadas del año. La razón es sencilla: Dios nos cuida de una manera tan perfecta, tan al milímetro, tan al detalle,
y hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Nos señala Jesús que los hombres de esta tierra, hombres de coraje, de una fe fuerte, que sepan oponerse al pensamiento político dominante o lo que hoy se llama lo políticamente correcto y se ponga de parte de Dios, será grande en el reino de los cielos. Pero también hará una advertencia: aquel que niegue a Jesús, aquel que niegue el Evangelio ante los hombres, yo, Dios, lo negaré en el cielo. Amigo, amiga, la ofrenda más allá del templo parroquial con el necesitado, recuérdalo, quien siembra mezquinamente, mezquinamente cosechará. Quien siembra generosamente, generosamente cosechará. Nunca he visto un hombre generoso ser abandonado de Dios. Por el contrario, sí he visto personas mezquinas que cuidan hasta el último centavo y no socorren a familiares o seres queridos, y la vida, que es como una tómbola, a veces los coloca abajo de la tómbola. Quien sea capaz de dejar, de relativizar, de desposeerse de casas, tierras y bienes materiales de un lado, pero también de los afectos humanos, de hermanos, padres, hijos, familia, y lo haga por Jesús y por el Evangelio, recibirá una doble bendición. En esta vida el céntuplo, 100 veces más en bienes y en afectos humanos, no exentos de persecuciones, y en el futuro recibirá la vida eterna. Amigos, toda la espiritualidad cristiana se construye sobre una verdad: el desposeimiento, de alguna manera la capacidad de desapego de aquellas realidades del mundo, realidades afectivas, realidades materiales, realidades del amor propio o el amor al yo, que nos impiden avanzar y recibir la vida nueva de Dios. La promesa de Jesús, y la hemos visto muchos en nuestra vida, es clara. Si somos capaces de ser libres afectivamente y si somos capaces de ser libres materialmente, en esta tierra, en esta vida, recibiremos el céntuplo, 100 veces más, y en el futuro la vida eterna con Dios. Creo que a veces las palabras sobran cuando encontramos una promesa, bendición tan tajante. ¿Por qué no la cumplimos? Porque en el fondo no la creemos y pensamos que nuestra vida depende de los apoyos afectivos humanos o de los apoyos materiales del mundo. No es verdad. Nuestra fuerza es Dios. Frente al misterio de la enfermedad, frente al misterio de la muerte, frente al misterio de la soledad, frente al misterio del dolor, la única respuesta es Dios, más allá de los apoyos humanos o materiales. Mientras más generosos y desprendidos seamos, con más generosidad recibiremos de Dios. Y paradójicamente, mientras más avaros y apegados seamos en esta tierra, con menos generosidad recibiremos de Dios. Muy a propósito de que los discípulos, con cierto aire de orgullo, le dicen que todo lo han dejado y ciertamente abandonado su oficio de pescadores y han dejado a sus familias. Pero Jesús, a propósito de este comentario de los discípulos, hará una afirmación central a manera de seguridad. En efecto nos dice: les aseguro que quien no deje casa, tierras, hermanos, madre o padre, hijos, por mí y por el Evangelio, no es digno de mí. Pero a renglón seguido hace una promesa: quien sea capaz de relativizar tanto los bienes terrenales, la casa, la tierra, la finca, como los bienes afectivos, la familia, significada en los padres, los hijos, los hermanos, solo quien sea capaz de relativizar los bienes terrenales y los bienes afectivos, la familia,
recibirá 100 veces más, el céntuplo, 100 veces más en bienes, en bendiciones en esta vida. Hará Jesús la aclaración: ciertamente se recibirán estas bendiciones, pero con persecuciones. Pero además agregará: fuera de recibir el céntuplo en esta tierra, recibirá la vida eterna. Nos hemos preciado de ser buenos negociantes. Yo creo que si meditamos este evangelio, es un negocio redondo, dicho en el argot antioqueño, en el argot regional. Nosotros, si somos capaces de relativizar, de no darle el primer lugar en nuestro corazón a los bienes terrenales, un poco el evangelio de ayer, y a los bienes afectivos, la familia, más claramente el evangelio de hoy, recibiremos 100 veces más y la vida eterna, aunque Jesús no deja de aclarar que vendrán persecuciones. Se trata de fe, se trata de creer, se trata de confiarnos en esta promesa del Señor. Somos muy dados a seguir nuestros criterios humanos, nuestros criterios terrenales, nuestras formas de razonar que creemos son las más adecuadas para nuestra vida. En este sentido, pudiéramos afirmar que el Evangelio tiene mucho de locura y, si se quiere, de irracionalidad y de ilógica, porque en el fondo la mera razón humana nos dice: guarda para el mañana, guarda para el futuro, vela por tus seres queridos, cuida a tu familia, que estés pendientes de ellos. Y Jesús nos dirá: está bien que tengas un mínimo de bienes materiales, está bien que cuides tu familia, pero no puedes darle el primer lugar. Tienes que aprender a relativizar, una palabra que a veces no conocemos. Ninguna realidad de esta tierra se puede absolutizar por una sencilla, elemental y universal razón, porque ninguna realidad de esta tierra es definitiva. Todas las realidades del mundo tienen el sello de la finitud, de la temporalidad, y eso hace que no las podamos definitivamente endiosar. Concluirá el Evangelio haciéndonos una afirmación lapidaria que aparece en sucesivos textos, sobre todo neotestamentarios y concretamente evangélicos. Jesús afirmará: muchos primeros en este mundo serán los últimos en el reino de los cielos, y muchos últimos de esta tierra, abandonados, ignorados o quizás despreciados ante la mirada humana, serán primeros en el reino de los cielos. Qué paradójico es el Evangelio, qué contradictorio. Con razón, muchas personas con una mentalidad puramente mundana desconfían y miran con sospecha las enseñanzas evangélicas. Pero recordemos que lo que es sabiduría humana es para Dios apenas necedad y vaciedad. En cambio, lo que aparentemente es insensatez para los hombres, por ejemplo, la cruz de cada día, es poder de Dios, fuerza de Dios y la forma como Dios comunica su sabiduría a los hombres. Señor, qué exigentes estos evangelios, más cuando se tratan del seguimiento de tu persona, de interiorizar tu mensaje. La publicidad, la sociedad del consumo, la sociedad materialista, me dicen: la misma familia, estudie para que sea alguien en la vida. Y para nuestra cultura, ser alguien en la vida es tener un trabajo estable, conseguir una estabilidad y un ahorro económico. Tú me dices: aprende a ser libre frente a los bienes, que nada te faltará. Me enseñas, Jesús, a partir del Evangelio de ayer y aún el de hoy, humanamente, nada es más loco que la providencia de Dios, pero desde la fe, y solamente desde la fe, nada es más seguro que esa bendita providencia de Dios. Señor, trabajaré, ahorraré, cuidaré de mi familia, pero no haré un absoluto.
No endiosaré ni los bienes terrenales ni los afectos humanos. Señor, dame la sabiduría, dame la gracia para que tú ocupes el primer lugar en mi vida y en mi corazón. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu. Ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. Llena mi alma, conduce todo. Quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu. Ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. Llena mi alma, conduce todo. Quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu. Ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. Llena mi alma, conduce todo. Quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu. Ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. Llena mi alma, con
Espíritu Santo, fuente de luz, guía mis palabras, Señor. Pon tu mensaje en mi corazón, que seas tú quien hable, mi Dios. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener esta claridad. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Esto lo decimos tanto de las buenas como de las malas acciones. Muchas veces pensamos con algún cinismo de conciencia que nadie me pedirá cuentas, pero reconocemos que más fácil cae un mentiroso que un cojo, y por más que haya hipocresía o doblez de corazón en nuestra vida, al final nuestras acciones, tanto las buenas, acciones de santidad que quisieron ser ocultadas en un momento determinado, serán reconocidas y mostradas públicamente. También aquellas acciones mezquinas que ocultamos en el silencio del corazón serán descubiertas y motivo de reflexión y de crítica por parte de los demás. Obremos siempre de tal manera que no vivamos en la noche y la oscuridad, sino que tengamos un obrar, un hablar, un pensar con total transparencia, como sometidos al escrutinio de los demás. Si hay algún miedo en la vida, no puede ser a la muerte física. Sobran cuando encontramos una promesa bendición tan tajante. ¿Por qué no la cumplimos? Porque en el fondo no la creemos y pensamos que nuestra vida depende de los apoyos afectivos humanos o de los apoyos materiales del mundo. No es verdad. Nuestra fuerza es Dios. Frente al misterio de la enfermedad, frente al misterio de la muerte, frente al misterio de la soledad, frente al misterio del dolor, la única respuesta es Dios, más allá de los apoyos humanos o materiales. Mientras más generosos y desprendidos seamos, con más generosidad recibiremos de Dios. Y paradójicamente, mientras más avaros y apegados seamos en esta tierra, con menos generosidad recibiremos de Dios.
Muy a propósito de que los discípulos, con cierto aire de orgullo, le dicen que todo lo han dejado y ciertamente abandonado su oficio de pescadores y han dejado a sus familias. Pero Jesús, a propósito de este comentario de los discípulos, hará una afirmación central a manera de seguridad. En efecto nos dice: les aseguro que quien no deje casa, tierras, hermanos, madre o padre, hijos, por mí y por el Evangelio, no es digno de mí. Pero a renglón seguido hace una promesa: quien sea capaz de relativizar tanto los bienes terrenales, la casa, la tierra, la finca, como los bienes afectivos, la familia, significada en los padres, los hijos, los hermanos, solo quien sea capaz de relativizar los bienes terrenales y los bienes afectivos, la familia, recibirá 100 veces más, el céntuplo, 100 veces más en bienes, en bendiciones en esta vida. Hará Jesús la aclaración: ciertamente se recibirán estas bendiciones, pero con persecuciones. Pero además agregará: fuera de recibir el céntuplo en esta tierra, recibirá la vida eterna. Nos hemos preciado de ser buenos negociantes. Yo creo que si meditamos este Evangelio, es un negocio redondo, una fe fuerte, que sepan oponerse al pensamiento político dominante o lo que hoy se llama lo políticamente correcto y se ponga de parte de Dios, será grande en el reino de los cielos. Pero también hará una advertencia: aquel que niegue a Jesús, aquel que niegue el Evangelio ante los hombres, yo, Dios, lo negaré en el cielo. Amigo, amiga, la ofrenda más allá del templo parroquial con el necesitado, recuérdalo: quien siembra mezquinamente, mezquinamente cosechará. Quien siembra generosamente, generosamente cosechará. Nunca he visto un hombre generoso ser abandonado de Dios. Por el contrario, sí he visto personas mezquinas que cuidan hasta el último centavo y no socorren a familiares o seres queridos, y la vida, que es como una tómbola, a veces los coloca abajo de la tómbola. Quien sea capaz de dejar, de relativizar, de desposeerse de casas, tierras y bienes materiales de un lado, pero también de los afectos humanos, de hermanos, padres, hijos, familia, y lo haga por Jesús y por el Evangelio, recibirá una doble bendición. En esta vida el céntuplo, 100 veces más en bienes y en afectos humanos, no exentos de persecuciones, y en el futuro recibirá la vida eterna. Amigos, toda la espiritualidad cristiana se construye sobre una verdad: el desposeimiento, de alguna manera la capacidad de desapego de aquellas realidades del mundo, realidades afectivas, realidades materiales, realidades del amor propio o el amor al yo, que nos impiden avanzar y recibir la vida nueva de Dios. La promesa de Jesús, y la hemos visto muchos en nuestra vida, es clara: si somos capaces de ser libres afectivamente y si somos capaces de ser libres materialmente, en esta tierra, en esta vida, recibiremos el céntuplo, 100 veces más, y en el futuro la vida eterna con Dios. Creo que a veces las palabras, dicho en el argot antioqueño, en el argot regional, nosotros, si somos capaces de relativizar, de no darle el primer lugar en nuestro corazón a los bienes terrenales, un poco el Evangelio de ayer, y a los bienes afectivos, la familia, más claramente el Evangelio de hoy, recibiremos 100 veces más y la vida eterna, aunque Jesús no deja de aclarar que vendrán persecuciones. Se trata de fe, se trata de creer, se trata de confiarnos en esta promesa del Señor.
Somos muy dados a seguir nuestros criterios humanos, nuestros criterios terrenales, nuestras formas de razonar que creemos son las más adecuadas para nuestra vida. En este sentido, pudiéramos afirmar que el Evangelio tiene mucho de locura y, si se quiere, de irracionalidad y de ilógica, porque en el fondo la mera razón humana nos dice: guarda para el mañana, guarda para el futuro, vela por tus seres queridos, cuida a tu familia, estés pendientes de ellos. Y Jesús nos dirá: está bien que tengas un mínimo de bienes materiales, está bien que cuides tu familia, pero no puedes darle el primer lugar. Tienes que aprender a relativizar, una palabra que a veces no conocemos. Ninguna realidad de esta tierra se puede absolutizar por una sencilla, elemental y universal razón, porque ninguna realidad de esta tierra es definitiva. Todas las realidades del mundo tienen el sello de la finitud, de la temporalidad, y eso hace que no las podamos definitivamente endiosar. Concluirá el Evangelio haciéndonos una afirmación lapidaria que aparece en sucesivos textos, sobre todo neotestamentarios y concretamente evangélicos. Jesús afirmará: muchos primeros en este mundo serán los últimos en el reino de los cielos, y muchos últimos de esta tierra, abandonados, ignorados o quizás despreciados ante la mirada humana, serán primeros en el reino de los cielos. Qué paradójico es el Evangelio, qué contradictorio. Con razón, muchas personas con una mentalidad a la enfermedad, a la vejez, Jesús afirmará: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. De hecho, lo entendemos de manera clara. El cuerpo, como un organismo biológico que es, vive todo el proceso de nacer, crecer, desarrollarse, madurar, envejecer, deteriorarse y morir, la aniquilación. Pero Jesús hace una advertencia más severa en este segundo punto: temamos al que puede matar el alma espiritual. Eso es solamente acción del pecado y detrás está el maligno, aquel que nos puede alejar definitivamente de Dios, aquel que puede estropear el proyecto amoroso y sabio de Dios sobre nuestra vida. Temamos, no al que puede agredir nuestro cuerpo, pero no puede hacer nada más. De hecho, el cuerpo de Jesús fue agredido, fue flagelado, fue azotado, fue crucificado, pero nadie pudo tocar su fe, su confianza, su esperanza y su amor por el Padre Dios. Temamos solamente a los que matan el alma. ¿Cuántas veces una imagen, cuántas veces una conversación inadecuada, cuántas veces un proyecto que leemos espontáneamente a través de las redes sociales pueden sembrar malicia en nuestro corazón y desviar el proyecto amoroso de Dios sobre nuestras vidas? Temamos solamente al que puede alejarnos del amor de Dios, a la confianza plena en Dios, a superar los miedos, reconociendo que si el buen Dios cuida de los gorriones y pajarillos del cielo, con cuánto más cariño no cuidará de cada uno de nosotros. Jesús, como nadie, reconoce que el miedo hace parte de la naturaleza humana. Por eso encontramos a lo largo no solo de los evangelios, sino de toda la Biblia, 365 menciones a esta palabra: no tengan miedo. Al parecer como que fuera una para cada día de los 365 días o jornadas del año. La razón es sencilla: Dios nos cuida de una manera tan perfecta, tan al milímetro, tan al detalle, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Nos señala Jesús que los hombres de esta tierra, hombres de coraje, de